Inmediatamente pensamos en máquinas y computadoras, y pues realmente no es así, ¿no? La música algo
existe desde tiempos inmemoriales, porque tiene que ver con diferentes cosas, ¿no? O sea, un algoritmo muy básico, que es el ejemplo que siempre damos, pues puede ser una receta de cocina, por ejemplo, ¿no? Seguir ciertos pasos y ciertas reglas, y cuando esas reglas pueden, digamos, que generar ciertas condicionales, ahí ya estamos hablando de un algoritmo, y toda la música está creada de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente estoy platicando sobre la música algorítmica, pero en la época ya de las computadoras. Música electrónica generativa. La melodía y el ritmo nos hace pensar en autores y proyectos inéditos, que mediante la lograban composiciones complejas interpretadas por esta máquina que es difícil, hasta la música generativa. La música generativa es un concepto que existe desde hace más de 50 años y que ha venido cobrando mayor importancia en la producción musical a medida que mejoran las tecnologías y los sistemas de procesamiento. Brian Eno es uno de los principales pioneros de este método de composición. En el 96 la definió como un sistema o un conjunto de reglas que, una vez puestas en acción, crearán música automáticamente para el suyo. Es decir, el productor pone las reglas en el lenguaje en que la máquina puede interpretarlas para generar música. Otro antecesor de la práctica de la música clásica que utiliza las reglas del canto para interpretar las tablas de composición, obteniendo una música aparentemente determinada, pero de una Los live coders exponen y reconectan las entrañas del software mientras generan música e imágenes improvisadas. En la mayoría de los casos, toda la manipulación del código se protege y este método actualiza a todos los canales musicales. Más que un estilo, es una forma de ser. Sin embargo, el dominio de nuevas herramientas ha demostrado que puede llegar a formas nuevas e híbridas dentro de la música electrónica y la experimentación sonora. También hay un fuerte movimiento de la electrónica basado en video. Bueno, justo, ¿no? Creo que aquí me voy a parar, es como un largo video que habla acerca de los orígenes de esta práctica, pero bueno, creo que se entiende el concepto, ¿no? Básicamente hacer música con live coding es tener un código y poder, digamos, que ejecutar órdenes con texto. Es una manera muy diferente a la que pues podríamos estar acostumbrados a pensar en la música electrónica, ¿no? Cuando pensamos en música electrónica, pues pensamos en sintetizadores, ¿no? Inmediatamente, no sé, en instrumentos electrónicos, en instrumentos musicales. También pensamos en los DJs, ¿no? Pensamos en viniles, pensamos en tornamesas. Esta es una manera de hacer eso mismo, pero comunicándonos directamente con la computadora mediante el lenguaje del cual he escrito, ¿no? Y digamos que uno de los lenguajes que yo utilizo más se llama Tidal Cycles y pues es me atrevo a decir que es uno de los más fáciles de utilizar. Yo creo que por eso me gusta muchísimo, porque también es un lenguaje de programación de alto nivel. Es decir, alto nivel significa que podemos entender cómo nos comunicamos con la computadora más fácil. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, palíndromo, pues eso significa palíndromo, ¿no? Es decir, está en español, en inglés, en francés, en el idioma que sea, porque cuando hablamos de un lenguaje de programación de bajo nivel significa matemáticas, funciones, cosas bastante difíciles y más abstractas, pues una manera de comunicación un poco más complicada con la computadora. Bueno, por acá, déjenme regresarme a la presentación. Bueno, les platicaba también que una parte importante de esta práctica, no significa que sea la regla, pero una cosa bonita de todo esto es poder exponer el proceso. Y en este caso, el proceso de este tipo de arte y de composiciones, pues es a través de
música o en la piel del video, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner rápido este video. A ver si me lo carga porque estamos aquí batallando un poquito. En este caso, este es otro que también es un lenguaje de programación, pero tiene una lógica un poco diferente. No solo es puro texto, sino que utiliza, digamos que cajas y módulos que podemos conectar para hacer diferentes pues, sintetizadores. Este se llama Pure Data y en específico este se llama Automatonis y bueno, pues es gratuito y pues lo pueden descargar y todo. Y bueno, en este caso, esta es una pieza audiovisual que trata de hacer como que un recorrido por Google Maps, que justamente me lo comisionaron cuando estuvimos en pandemia, de qué manera como poder hacer una obra que hable del exterior sin poder salir a la calle. Bueno, pues lo primero que pensé fue en Google Street, ¿no? Que si quieres estar, no sé, en Brasil, agarras tu muñequito amarillo y brincas ahí y te metes a la calle y puedes realmente conocer cómo es esa calle, ¿no? Y bueno, esto es un acto en vivo que bueno, se transmitió por streaming, pero bueno, era una combinación de videos y de estos recorridos por Google Street y mostrando todo el tiempo este proceso, ¿no? Estas entrañas. Aquí estoy como con Pure Data y después cambio a este otro lenguaje que se llama Tidal Cycles, que ahorita se los voy a mostrar. Ya se salió. Ay, perdón. Y bueno, esto es como fue, digamos que una práctica donde encontré muchas cosas que me interesaban, porque antes de que yo descubriera el live coding y todo lo que tiene que ver con hacer la música con texto, hay otra cosa que me interesaba mucho que es la visualización de datos, que tiene que ver también con mostrar mediante estadísticas diferentes tipos de hallazgos, ¿no? Digamos que en mi caso, pues yo lo utilizo más para el contexto del arte, ¿no? O sea, la visualización de datos pues está presente pues en todo, ¿no? Ahorita que está el mundial, pues si vemos así de estos rankings, el ranking pues es una visualización de datos muy básica, ¿no? En este caso, pues digamos que yo lo utilizo desde el punto de vista del arte. Y este es un proyecto que utiliza también programación, en este caso utilizo un lenguaje que se llama Processing y Tidal Cycles, justamente para tratar de hacer como una especie de dibujo o partitura de dos personas en un departamento y tratando de ver como sus patrones en el espacio, ¿no? Digamos, tratando de seguir su rutina en el espacio. Voy a poner un pedazo muy pequeño nada más. Que curiosamente esto fue un proyecto del FONCA que yo lo presenté en este mismo lugar, qué loco, hace ya como 5 años. Y bueno, como les decía, era buscar como un patrón dentro de la arquitectura de cómo se mueven estas personas, que bueno, en este caso que son mi pareja y yo. Voy a poner una pequeña pausa. Lo que estamos viendo es como, digamos que hay una planta arquitectónica detrás, solo que no la puse a propósito para que quedara más como una gráfica y no como un plano arquitectónico. Entonces, estos colores representan el tiempo de ocupa en un lugar, ¿no? Por
casi nunca vamos a ir a la cocina, así como, bueno, no cocinando ni nada. Entonces, bueno, realmente este proyecto trataba de visualizar estos datos y pues generar estas gráficas generativas. Y los sonidos, ¿de dónde vienen, no? Los sonidos son un montón de grabaciones de la cotidianidad que metidos a este lenguaje de programación pues generaban esta, digamos que, pieza experimental de arte sonoro, porque bueno, no iba yo a contar los 8 meses que estuvimos traqueándonos con un sensor, sino que tratar de reducirlo todo a 4 minutos de una pieza audiovisual, ¿no? Aquí les voy a poner como el resultado de las 2 personas ocupando el mismo espacio. Es esto de acá. Esas fotos son como la representación de un montón de momentos de la cotidianidad y de sonidos que están en la vida de todos nosotros, y pues era como un ejercicio inspirado en una frase de un arquitecto que me gusta mucho, que dice que el pájaro conforma sonido mediante sus propios movimientos, y eso es cierto. O sea, nosotros realmente hacemos nuestro espacio habitable con nuestro movimiento y con nuestra ocupa, realmente, ¿no? O sea, si fueran solo espacio y muebles, pues no existe la habitabilidad ahí, ¿no? Bueno, y por último les voy a platicar de también este otro concepto muy bello, ¿no? Que es este de code poetry, ¿no? Que es también utilizado en diferentes contextos audiovisuales, sonoros, y que justamente utilizan el texto y el resultado de ese texto o de esa programación o de ese código en sí. Ahorita que estábamos viendo la charla de la que pasó a la otra, me resonaba muchísimo todo lo que estaba diciendo acerca de los códigos, ¿no? Acerca también de, por ejemplo, los kibbutz, ¿no? Porque estos programas algorítmicos están basados mucho en los kibbutz, ¿no? Y en esa lógica de patrones. Entonces, bueno, les voy a enseñar 2 proyectos que no son míos, son parte de artistas que también utilizan el código, el encoding y este lenguaje de programación del que les he hablado. El primero es este. Siento, se brincó abruptamente al otro, pero bueno, el que vimos anteriormente es un proyecto de una coreógrafa que se llama Casey Chio, y bueno, su exploración con el live coding tiene que ver totalmente con la danza y el cuerpo, pero desde los algoritmos, ¿no? O sea, la coreografía al final es un algoritmo todo el tiempo, ¿no? La coreógrafa te dice cómo moverte, y es así, bueno, quienes hayan tomado alguna clase de danza, de lo que sea, jazz, reggaetón, lo que sea, siempre es una serie de pasos, ¿no? Así como primero mano arriba, luego lado, vuelta, te agachas, haces twerking, perreas, te levantas, o sea, todos esos son una serie de pasos. Entonces, bueno, ella con este lenguaje de programación lo que hizo fue justamente tratar de dar sus órdenes desde la computadora, y entonces las bailarinas empezaban a interpretar, pero también con reglas de la computación. Por ejemplo, en la computación pues está esta cosa de las condicionales, ¿no? El clásico if, ¿no? Es como, bueno, si pasa esto, entonces
haz esto, ¿no? Entonces, o bueno, o eres. Entonces, y bueno, también haz esto, ¿no? O hazme el look, ¿no? Entonces, bueno, ella como que encontró dentro de pues la sintaxis y el lenguaje de la programación una manera diferente de crear una coreografía, ¿no? A mí me parece un ejercicio bastante cool y bueno, yo estuve en esa performance y era muy raro porque todos estaban como, ya que va a empezar la música, ¿no? O sea, no sé, era un tipo de coreografía bastante distinta. Y este que les voy a mostrar lo vi hace 3 días en un festival donde tuve como, digamos que la oportunidad de ir, que se llama Pixel Fest, de un amigo mío que se llama Marco Valdivia de Perú. Y bueno, él lo que hizo es este proyecto que trata de traducir estos algoritmos al quechua. Entonces, este es live coding en quechua. Claro que es un trabajal porque digamos que su primera aproximación es como el quechua es muy descriptivo al igual que nuestras lenguas indígenas, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos decir la palabra computadora, más bien sería como máquina que escribe y que tiene una pantalla y que son lenguas muy descriptivas, el quechua también lo es. Entonces lo que ellos trataron de hacer es, digamos que a una frase o a una palabra ponerle significado sonoro, es decir, bueno, si estoy hablando de la madre tierra o del sol o de las aves, tratar de buscar el significado con sonido y entonces al momento de escribir ese texto, pues eso detona una serie de sonidos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció también y muy importante la inclusión de estas lenguas en estos formatos, ¿no? Y en estos formatos porque pues es completamente posible porque es lenguaje, ¿no? Al final. Y bueno, ya por último les voy a mostrar un último proyecto que tiene mucho que ver con, pues con estas representaciones de invocar contexto, no solamente sonidos, sino también acciones en espacios 3D, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí, en mi caso, pues estoy muy cerca de todo lo que tiene que ver con realidad virtual, modelos 3D, porque pues al final la arquitectura pues no ha salido nunca de mí, ¿no? Y siempre pienso en el espacio. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que hemos hecho Iván Abreu y yo, que es porque yo trabajo mucho estas interfaces, ¿no? Tratar de hacer como comunicaciones textuales de la programación con otras herramientas, ¿no? En este caso fue con una herramienta que se llama Apache XR. De hecho, esto fue un concepto de Mute, pero les voy a poner este otro porque como que no se cargó bien. Déjenme se los pongo rápido. Bueno, básicamente este es un entorno de realidad virtual que te permite, digamos, que construir tus propios instrumentos en 3D con esta misma lógica de Pure Data o de MaxML
lenguaje, donde podíamos controlar todo el entorno con texto. De hecho, este texto que ustedes están viendo aquí es el que está controlando las luces, el movimiento de estos como, digamos que pedazos de tierra que están rotando alrededor, y ahí adentro hay un avatar. Entonces el avatar como que tiene chance de tocar las percusiones y todos los sintetizadores los estamos tocando con código, ¿no? Entonces es... Ay, perdón. Hola. Creo que se descargó. Hola. No sé qué le hice. Bueno, pero si, no sé si lo apagué sin querer o ya no tiene pila. No, las pilas estaban nuevas. Bueno, si me escuchan, pues básicamente eso, ¿no? Digamos que este tipo de forma permite hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se maneja a través de la invocación de objetos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos que me gustaría compartirles es que cuando nosotros pensamos en 1.000.000 de mariposas en Photoshop, pues hay que copy-pastear 1.000.000 de mariposas. Pero en el lenguaje de la programación, si yo invoco ese 1.000.000 de mariposas en un texto, sucede en nada, digamos, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas, que me gusta hola. Bueno, sí. De utilizar, digamos que la invocación y de llamar sonidos, objetos, mundos virtuales o lo que sea desde el texto y desde la poesía y lo poético que puede ser construir desde la textualidad, pues es, pues lo que más me apasiona hacer, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales, igual si quieren algún día preguntar algo o están interesados en todo esto del encoding, con mucho gusto. Aquí soy como así como, tiene un momento para hablar del encoding, algo así. Entonces, bueno, ya saben. Y si tienen preguntas, pues son súper bienvenidas. Anécdotas también se aceptan. ¿No llegará el otro? No, es que ya se acabó el inalámbrico. Ah, chance y sí. Se comen las pilas horrible, entonces... Sí. Bueno, a ver. Chance y sí se logra. Nada, primero decirte que te admiro mucho. Ay, muchas gracias. Pero estoy súper intrigada de en qué momento pasaste de la arquitectura a ser Claro. Siempre me preguntan eso, la verdad, ¿no? Pero bueno, es que cuando estudiaba arquitectura empecé a ver la arquitectura generativa, porque bueno, todo lo que tiene que ver con lo generativo pues está cerca del diseño, ¿no? La música, diseño generativo, arquitectura generativa. Entonces a mí se me metió el bicho de todo esto cuando aprendí a utilizar por primera vez processing para hacer algo. En ese caso, o sea, como que yo aprendí processing como para hacer estas fachadas así como geométricas, y desde ahí fue como wow, o sea, yo la verdad es que siempre he amado las compus, o sea, desde que mi papá llevó una compu así súper viejita a mi casa cuando yo tenía como unos 15 años, yo era así la más clavada de la compu, me encantan las computadoras, ¿no? Pero no tenía idea, nunca pensé en ser programadora, o sea, para mí como que no tenía como que esa información, digamos, ¿no? Yo tenía la información en mi mente de que o quería ser músico o que quería ser arquitecta, ¿no? Al final, cuando me doy cuenta de que la programación puede atravesar cualquier disciplina y hacerla súper interesante y más de lo que ya lo es, entonces, pues ahí fue donde de plano me devení en esto. Sí. Ya sin micrófono para no pasearlo, ¿no? ¿Cómo es que empezaste a colaborar con tu Buena pregunta. No, fue muy curioso porque yo lo conocí en un concierto de Noise, así literalmente. Fui a un concierto de Noise y lo conocí así de, hola, me gustó mucho su
trabajo, ¿no? Yo así como, bueno, el respeto, ¿no? Porque bueno, ya un artista electrónico consolidado y que además yo conocía sus trabajos con programación, ¿no? Porque también pues él fue muy pionero en hacer cosas con Pure Data, con Processing, con Flash, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos proyectos con Flash. Y lo conocí ahí y pues como que empezamos a hablar así nuestro idioma de algoritmos, ¿no? De, oye, ¿y qué librería usas para hacer esto? No, que Bits, que no sé qué. Y me dijo, te la voy a mandar. Y ese mensaje de te lo voy a mandar fue, pues vamos a cenar. No, pues ya, desde ese día no nos hemos separado. Entonces, pues bueno, cada quien tenía sus cosas. Y justamente en el 2017 me invitaron a tocar por primera vez en el Festival Mute. Yo estaba muy asustada y todo, y él me dijo, yo te hago los visuales. Ahí fue donde crecí, pues se hizo esta amalgama de trabajar juntos y pues ahora seguimos trabajando juntos en esas mismas obsesiones entre el arte y la tecnología. ¿Otra pregunta? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Dudas? Estamos casi por lo tanto, nos faltan 2 charlas. Maritzi, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.